en la computadora. Así después lo subimos a YouTube. Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 26 de noviembre del 2022, Argentina le ganó a México. No, pero no era ese el tema. Celebremos. Celebremos. Mi nombre es Roberto Mucci, ya me conocen, del Centro Bonaerense de Logoterapia. Igual son juegos, somos todos hermanos y son juegos. Y estamos teniendo, digamos que es el último encuentro con 3 expositores. O sea que es un cierre doble. Hoy estamos cerrando el tema de las exposiciones. Mañana va a ser distinto, ¿no? O sea que sería nuestro encuentro número 164, Encuentro Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, y encuentro del cual Dios mediante y con la participación estuvieron como 130 expositores a lo largo de los 3 años. De los 130, unos 80 y algo eligieron participar con una síntesis del tema que presentaron en la confección de un libro que va a empezar a sacar la editorial Guadalupe. Ya con los aquí presentes expositores ya hablé, y empieza la primera edición es en español, y la Asociación Brasilera de Logoterapia, ABLAE, después sobre la versión en castellano, va a sacar la versión en portugués. Y después Dios dirá si sale en algún otro idioma. Pero vamos despacito y humildemente. Hoy solamente es si participo o no participo, y en diciembre les mando las pautas para escribir. Pero todo esto era una lástima que se perdiera. Está en YouTube, es como una biblioteca virtual. Entonces la propuesta era que cada uno de los expositores hiciera una síntesis para poder imprimirlo y tenerlo como material de estudio para los distintos centros de formación en logoterapia, porque aparecen experiencias, por ejemplo la de Ana, que nos va a contar hoy, ¿verdad? Que no está en los libros de Frankl, y las de también Magdalena en el Hospital de San Luis, que no están en los libros de Frankl, y las de muchos otros expositores. Bueno, vamos a comenzar con Ana Buoso de Bretones, desde Argentina, nuestra querida Ana, quien fuera esposa de nuestro querido Paco Francisco Bretones, acá en el oeste hemos seguido su modalidad de trabajo. Yo siempre lo digo, en el libro también, la modalidad de trabajo la... eh, me dejé guiar por lo que ustedes hicieron desde comienzos de la década del 80, ¿verdad, Ana? 80, Sí, 82 o... en el 82 se fundó el Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata. Lo fundó Claro, Paco Bretones y le puso la impronta a partir del pensamiento de Viktor Frankl y su capacidad y su deseo de, de convertir eh, la acción en autotrascendencia. Le puso el sello de la divulgación del pensamiento de Frankl a partir de la logoterapia al hombre común de la calle. Eso lo fue extendiendo, fue abriendo caminos, vertientes, insistió mucho en la acepción de la logoterapia como cuidar, además de cuidar y de prevenir y de curar, cuidar las posibilidades para que el ser humano se conecte con todas sus potencialidades. Entonces abre la acción de divulgación del Centro de Logoterapia a las charlas en la cárcel de Batán, aquí cerca de Mar del Plata, y después de algunos años, concretamos la fundación de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, que acabamos de cumplir 31 años. Hoy estamos hablando de celebraciones, y bueno, después de la pandemia, volvimos a reunirnos el lunes para celebrar los 31 años, mañana nos vamos a reunir en una comida y estamos redescubriendo
la importancia de las relaciones y de sostener, especialmente en la escuela de vida para padres con hijos fallecidos, un espacio, un tiempo, un lugar para compartir la situación existencial más tremenda como es la muerte de un hijo, el único, varios hijos. A lo largo de tantos años, Paco siempre Ana, insistía. te puedo terminar de presentar? Bueno, ¿Sí? Ana Bretones es directora del Centro de Estudio de Logoterapia de Mar del Plata, Víctor Emil Franca, y cofundadora de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, y nos va a hablar sobre la finitud como acicate para la búsqueda de sentido. Qué sí. tema, ¿no? Ya el tema es un tema El tema importante y es, cargado de sentido. sí, porque en la dinámica de los encuentros presenciales de la Escuela de Vida que retomamos el año pasado después de la pandemia, surgen inquietudes, experiencias que nos motivan a los que ya hace un tiempito largo estamos en el grupo, porque yo, bueno, estoy desde la fundación, pero hay papás y hay mamás que hace más de 20 años que están, 15, 10, y no solo porque, o sea, no, lejos de pensar que la escuela crea digamos, una dependencia, sino lo hacen por entender que es la autotrascendencia la que se pone en juego y recibe a papás cada 15 días que van por primera vez. Entonces, entre los temas, además del único irrepetible, de la culpa, del resentimiento, del darnos permiso para la alegría, tenemos indudablemente como telón de fondo la finitud. Y ese tema de la finitud se puede interpretar o se puede vivenciar de diferentes maneras. Uno es lo inevitable, digamos, lo que sabemos que no vamos a poder eh, evitar, todos sabemos que somos finitos, que vamos a morir, y podemos hacerlo de una manera muy resignada, ¿no? Entonces, bueno, y presentarnos el interrogante de decir, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué voy a lograr cosas? Y total, a la larga me voy a morir. Eso sería un poquito como la resignación o el derrotismo de decir, no, y además a partir de la muerte de un ser querido. En cambio está la otra versión, la otra posibilidad de reflexionar, y esto lo hacemos con los papás, es decir, sí, justamente porque vamos a morir, porque somos finitos, vamos a aprovechar mejor el tiempo. El padre los papás nos sentimos muy vulnerables cuando muere uno de los hijos, porque aparentemente se transgrede una ley supuestamente natural. Esto ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, que está instalada en la creencia, en la cultura occidental, por lo menos, de que los hijos tienen que enterrar a los padres. Cuando yo siempre digo, se nos cambia el libreto, cuando tenemos que afrontar y reconocer que la pregunta viene desde afuera, desde la vida, como dice Víctor Frankl, uno se encuentra en un estado totalmente de indefensión y ahí toma contacto muy, muy palpable con la finitud. O sea, sabemos todos que la muerte existe, que nos vamos a morir, pero cuando la muerte se instala en casa con la pérdida de una persona joven y además con el proyecto que teníamos nosotros con esa persona, entonces la finitud viene digamos, a voltear todo lo que nosotros podíamos tener organizado como proyecto de vida. Nosotros rescatamos la idea de que la finitud tiene que servirnos como acicate, como motivación para la búsqueda del sentido. Y entonces, en lugar de pensar, ¿para qué seguir viviendo si al final me voy a morir? Rescatamos el valor del tiempo. El valor del tiempo aquí, ahora, para un nuevo proyecto de vida, y sabiendo que la vida no hay ensayo, no podemos ensayar un día para que después, al pasarlo en limpio, ese día sea bueno. Es creación, es actuación, no hay ensayo previo. Y justamente con estos conceptos que pueden tener un doble significado, una doble mirada, nosotros vamos siempre con la mirada
pretendemos, que sea más certera y más segura. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y eso se pone de manifiesto constantemente con los papás de la escuela de vida, con todos los asistentes. Y decía hace unos minutos que Paco siempre quiso, reconociendo que la pérdida de un hijo es la peor experiencia o la más profunda experiencia existencial, que según cómo se la tome puede ayudarnos a crecer o no, él quería que se abrieran las reuniones a todas las personas que pasan por la pérdida de un ser querido. Y eso también tiene que ver con un aprendizaje de los integrantes de la escuela de vida, porque si bien decimos que lo nuestro es lo peor, tenemos esa apertura, ese abrir las anteojeras y pensar que una persona que va porque falleció el esposo, un amigo, el nieto, una esposa, también esa persona está pasando por una situación límite extrema y tiene cabida en las reuniones de la escuela de vida. Entonces, la finitud como telón de fondo es decir, aprovechemos este tiempo. Nosotros no tenemos, creo yo, no tenemos un camino señalado que nos está mostrando por dónde ir. El camino lo dejamos el camino que hemos recorrido nosotros, lo que hemos actuado, lo que hemos decidido, lo que hemos respondido con ese tiempo cronológico y con hechos concretos. Adelante está el tiempo, está la imprevisibilidad de la vida, por eso la necesidad también de hacer un proyecto para acotar ese tiempo. Ahora, hay caminos recorridos por otras personas que nos pueden servir de estímulo. Paco siempre decía, yo no quiero ser modelo, yo quiero ser estímulo para que cada uno se conecte con lo que realmente es, se dé la oportunidad primero de conocerse y contactarse con la fuerza indómita del espíritu, las potencialidades, la posibilidad de trascender, de tomar decisiones, de no saber si la decisión que tomó, la respuesta que dio es la mejor, pero hay que darla. Entonces, conectándonos con eso, el proyecto de vida se puede realizar siempre teniendo en cuenta las posibilidades. El otro es el resorte, pero si el otro para mí es importante, tengo que tener en cuenta que yo también soy el otro para los otros. Si el otro a mí me interesa, yo tengo que esforzarme para ir creciendo de tal manera que en mi contacto y en mi relación con los otros o con el otro sea productiva, sea beneficiosa para ambos. Si no, son encuentros efímeros, nos juntamos y la pasamos bien y demás. A partir de la muerte de un ser querido, nosotros estamos hablando de celebraciones. Susana, agregate porque también participa, porque ella es integrante de la Escuela de Vida y hace más de 20 años que va y sabemos también de la misma problemática, ¿no? de vida. El celebrar un acontecimiento, en este caso el aniversario de la Escuela de Vida, nos da la posibilidad de darnos permiso para salir del dolor y del sufrimiento y disfrutar. Cuando estamos todos juntos en la escuela, en los acontecimientos y en las celebraciones, lo pasamos bien. Estamos con pares y sabemos de qué se trata la celebración. La cuestión, el estímulo, el aprender a vivir de otra manera, a partir lo tenemos que trasladar a la dinámica cotidiana de la familia, de nuestro ámbito familiar, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, y ahí la cuestión se hace difícil. Entonces, somos muy reacios a darnos esos permisos. Y uno a veces, uno mismo piensa, si yo con la gente, con los amigos de la escuela de vida estoy bien, ¿por qué estoy mal en mi casa? Entonces eso nos hace ver la necesidad de una revisión de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, qué finalidad tenemos para el sí a la vida incondicionalmente y a pesar de todo. Nos cuesta mucho celebrar al principio y uno dice, ¿cuánto es el principio? Y no sabemos cuánto es. Por eso hablamos también mucho del respeto para con los tiempos, el respeto en la pareja, en el hogar, con los compañeros. No se impone nada en la escuela de vida, nadie impone ninguna norma ni ningún decálogo, sino que
nos acompañamos. Ya sabemos que nosotros no hablamos de superación, sino de afrontar, no de superar, sino afrontar cada día. Pero volviendo al tema de la finitud, ese afrontar cada día no es algo negativo como para decir esto va a ser una condena para siempre, sino es ver la posibilidad de hacer un balance cada día, ¿no? En qué circunstancias, en qué momentos yo puse en práctica valores que van más allá de mi conveniencia. Porque el sí a la vida, a pesar de todo, incondicionalmente y bajo cualquier circunstancia, que es nuestro lema, a veces estamos tentados en acomodarnos a nuestros requerimientos, a un condicionamiento. O sea, yo le digo sí a la vida si las cosas me van bien, y entonces estoy contenta, digo sí a la vida. Pero acá es incondicionalmente, no es subjetivo el sí a la vida. Está afuera, la situación viene desde afuera, viene desde la circunstancia, viene desde la realidad que yo tengo que afrontar. Por eso, el incondicionalmente tampoco se hace pesado si yo entiendo eso, que es objetivo y en ese sí a la vida están los otros. Están involucrados todos los otros, ¿no es cierto, Susi? Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que me conocen, ya alguna vez he hablado, ¿no? Tuve la suerte de conocer a Paco hace 32 años, tengo 2 hijos fallecidos, hace 25 años que voy a la escuela. Todo esto que dice Ana es una realidad. Nosotros, el sentido de finitud, sobre todo cuando uno tiene un hijo fallecido, que la muerte la tiene tan cerquita, para nosotros, con la enseñanza que hemos recibido del doctor Bretones en los cursos de logoterapia, porque yo lo conozco 8 años antes de que falleciera mi hija, ¿no? El sentido de finitud nos hace valorar, y ese tiempo que no sabemos cuánto es que se nos es dado, lo convertimos en vida, momento a momento. Aprendemos de esta lección para no desperdiciar todo aquello que podemos celebrar, podemos festejar, darnos permiso y reitero, convertir ese tiempo que no sabemos cuánto es en vida y no en duración. Y aquí yo me remito a repetir las palabras del doctor Bretones. Tenemos que aprender, sabiendo el sentido de finitud, a aprender a vivir y no a durar. Y la incondicionalidad, para mí, es una palabra que no debe faltar en cada uno de nosotros, porque dentro de la escuela y fuera de la escuela nos hacemos incondicionales y, como bien dijo Ana, llegamos a comprender a ese otro que tiene sus hijos, pero que tiene otras problemáticas, y sin embargo nosotros vamos al encuentro y nos ponemos al servicio de. Sí, hablando de celebraciones, hace más de 20 años que tenemos un programa que se llama Dialogando con la Vida, de manera ininterrumpida, todos los sábados, una vez por semana, todos los sábados al mediodía. Y en ese programa, si bien siempre ha sido abierto a la comunidad, han ido profesionales de la salud, organizaciones ONG, siempre se trata de la problemática de la vida. La Escuela de Vida es aconfesional, no es un grupo de terapia, estamos afrontando un grupo de personas que afronta la prueba existencial como es la muerte de un ser querido. Pero toda la temática de los programas de radio apuntan a la superación personal desde lo existencial, la toma de conciencia de lo que somos desde el pensamiento de Frankl, un espíritu, la espiritualidad, el nous, el ser, y asumir también que tenemos un cuerpo y que tenemos una psique que pueden enfermar. Esa idea de totalidad de ser humano a mucha gente asombra, le llama la atención, porque lamentablemente esta sociedad nos parcializa y muchas veces nos determina. Esa amplitud de esperanza, de decir que el ser humano puede evolucionar,
que puede compartir su tiempo, que puede autotrascender, que tiene que ver con la esencia de uno, cuando yo no me pongo en un primer lugar, pero al mismo tiempo me valoro a mí misma, por eso puedo trascender, porque yo soy, creo yo, ¿no? Que soy una persona que para mí misma soy valioso, entonces puedo trascender porque la ayuda que yo pueda dar o brindar a los demás debe tener ese sello personal que es la valía de uno mismo. Entonces esos temas, cuando se tratan en la radio, cuando hablamos de la culpa, pero no, que hablamos del perdón, que la culpa es una ocasión para mejorar, que el fracaso, como bien dice Paco muchas veces, es una ocasión para, que no es lo mismo una frustración existencial que un fracaso que me sirve para aprender. Entonces, seguimos cumpliendo, digamos, entre comillas, a Paco no le gustaría, pero bueno, yo lo voy a decir, el mandato de Paco, bajar la teoría de Frankel, rica, densa, auténtica, que también sabemos que está refrendada por su experiencia existencial concreta, para bajar esa teoría y convertirla en acciones ya desde mi responsabilidad. O sea, cada uno se hace cargo. Cuando escuchábamos a Paco en las clases de logoterapia, decimos, pero este hombre está contando cómo yo vivo, o no me está diciendo nada nuevo. Es redescubrirnos, es la posibilidad de redescubrirnos para la acción, para salir, para comprometernos, para complicarnos la vida. Entonces, la finitud no es un fantasma que nos ronda y nos dice, van a morir, van a morir, van a morir, porque sabemos que vamos a morir. Pero si tenemos conciencia hoy por hoy que estamos vivos y que cada decisión, además de convertirse, como dice Frankel, en el granero, ¿no?, de cada uno de nosotros, si cada decisión, como también comentaba muy bien Susana, es una decisión que yo pongo en mi haber y voy construyendo mi pasado, que es mi riqueza, tengo la certeza del presente y la esperanza en el futuro, eso es una obra mía. Nadie vendrá a vivir mi vida por mí a pesar de las situaciones más tremendas por las cuales puedo pasar y que nunca pensé que llegarían como pregunta, encima como pregunta de la vida, porque después nos empezamos porque a mí, porque a mi hijo, porque esta situación, porque la muerte, porque el accidente, porque indudablemente se trastoca toda la, digamos, el esquema de lo biológico, lo psicológico, es el efecto del terremoto. Y eso está muy bien que nos demos cuenta que así sea, y eso está muy bien, creo yo personalmente, que tiene que ver con una salud mental, el hundirnos. Ahora, también está muy bien, yo como persona que tengo potencialidades y que sé tomar una actitud, puedo poner el freno, el fondo del pozo, y a partir de ahí resurgir. Y cuando resurjo, cuando salgo debajo de los escombros del terremoto, lo primero que debería hacer es ver, empezar a ver. Y si me veo a mí mismo, fantástico, pero indudablemente que empiezo a ver a los que quedan. Y ahí está todo el tema de la autotrascendencia. Y la finitud, que la tengo cerquita, que la he tocado, que la he palpado, que está, como dijo una vez un papá, es un invitado que entró a mi casa y se sentó en mi mesa, que no descubrimos nada, pero la concientizamos, me sirve para decir, aprovecha el tiempo, invertí el tiempo, deja huellas. Adelante está el porvenir, el que vendrá. ¿Tengo necesidad de acotar ese porvenir? Sí, proyecto. Algunos papás dicen, yo ya proyecto a largo plazo, no, lo inmediato. Proyectemos un día, pero tenemos la capacidad de armar otro nuevo proyecto de vida. Porque si no, después corremos el riesgo de convertir a nuestros hijos o seres queridos fallecidos en valores piramidales. Y toda nuestra vida va, digamos, se limita a ese sufrimiento sin sentido, pensando en todo lo que hubiéramos podido hacer con ese hijo, con ese ser querido que ya no está, sin saber que no tenemos ninguna certeza de lo que podíamos haber hecho con ese hijo. Pero bueno, nos quedamos digamos, con esa fidelidad que impide la relación con nosotros, a tal punto que a veces los hijos, si es que tenemos, les decimos, mamá, acá hay que morirse, hay que tener una enfermedad para que me lleves el apunte. No hiciste más la milanesa con las papas fritas, porque le gustaban a mi hermano que murió, y como murió,
no se cocina más eso. Y estos detalles, estos comentarios, estas anécdotas de los papás que llevan al grupo son muy frecuentes, y no hacen más que demostrar las barreras que se crean entre los miembros de la familia. No hay comprensión, no hay cuidado, no tenemos en cuenta al otro, ni hablar de diálogo. El hijo o el ser querido que murió no tiene nada que ver con eso. No nos es indiferente, pero no tiene nada que ver en el aquí y ahora, porque yo tengo que seguir. Ahora, ¿cómo sigo? Como bien decía Susana, dos posibilidades: o duro o vivo. Y en la escuela de vida proponemos, demostramos y recibimos con esa idea, ¿no? De vivir dignamente la muerte de un ser querido y honrar la vida, la nuestra, que indudablemente algo todavía tenemos que hacer. No es que mi hija, Ana Laura, murió para que nosotros fundáramos el grupo, sino que a partir de la muerte de Ana Laura decidimos hacer tal cosa, porque si no sería como una causa-efecto, ¿no? Hay que morir para poder hacer una obra de trascendencia, no. Porque hay muchas personas que se acercan a la escuela de vida, que no pasaron por la muerte de ningún ser querido, y sin embargo nos escuchan la radio, nos ven, la coherencia en el decir y el hacer que tanto insistía Paco, y que él a lo mejor, sabiéndolo que era coherente, tampoco quería esa adulación, ¿no? De que lo pusiéramos en un primer plano, en un primer escalón, para decir, así como lo hace Paco, lo hacemos todos. Paco es y seguirá siendo un incentivo, un estímulo. Él recorrió su camino y no lo perdemos de vista, indudablemente, pero justamente el estímulo es para que nosotros dejemos un camino, y las huellas tienen que ser muy profundas, muy válidas, porque valió la pena, porque nos interesan, necesitamos del otro, pero de una manera no compulsiva, sino como referente para el crecimiento. Entonces, yo creo, Roberto, sin equivocarme, que has fomentado el crecimiento desde tu autotrascendencia, desde salir de tu confort, desde salir de tu, digamos, de tu ámbito natural como docente y demás. Has abierto una ventana o una puerta enorme a todo el mundo. Entonces, entre comillas, complicarnos la vida, como decimos nosotros, que tiene que ver con la autotrascendencia, es una manera de decir o de pensar, y sí, a la larga o a la corta, sabemos que vamos a morir. No interesa el tiempo, interesa el ahora y Frankel decía, ¿no? Cómo eternizamos el tiempo. Y lo vamos a eternizar con la vida, nuestra vida, con la propia vida. Susi, ¿querés decir algo más? No, todo lo que vos dijiste es en base a que la logoterapia es obvia, que los padres de la escuela de vida en cada testimonio, en cada acción demuestran que la logoterapia es obvia. Para nosotros Paco fue un revolucionario en todo sentido, ¿no? En la escuela de vida tenemos comisión de fiestas, hacemos asados comunitarios, no dejamos pasar ninguna fecha en que haya que celebrar, no la dejamos pasar, convocamos y le damos valor al tiempo, pero fundamentalmente en acción. Continuamente podemos ver en cada papá, en cada mamá, amigos, vecinos, con todos los que nos relacionamos, que ponemos en práctica todos los conceptos logoterapéuticos. ¿Por qué? Porque la logoterapia es obvia. Y lo hacemos con la acción. Cuando llegamos decimos, en el caso de los padres que tenemos hijos fallecidos, pero hemos crecido tanto al lado del doctor Bretones, que podemos comprender cualquier situación límite para cualquier persona, y nos acercamos y nos ponemos en estado de disponibilidad, siempre bajo los conceptos logoterapéuticos, y de eso trata, por ejemplo, el programa de radio, que fue
también con la idea de sacar la escuela de vida a la comunidad, más allá de las reuniones presenciales. Y bueno, creo que del doctor Bretones muchos lo conocen, sería redundante decir continuamente lo que por lo menos en mi caso he aprendido de haber caminado al lado de él durante 32 años. De todas maneras, este pensamiento y esta decisión digamos, de aceptar la logoterapia y todo el aprendizaje que supone las reuniones de la escuela de vida, no nos eximen de pasar alguna otra crisis. Que las situaciones de la vida se van presentando y no es una armadura que estamos pertrechados, y lo demás no nos va a llegar y no nos va a tocar. Somos pendulares, hay fechas, hay acontecimientos, hay casamientos, nuevos nacimientos. O sea, la vida sigue haciendo preguntas. Y lo importante es no perder esa sensibilidad y ese sentimiento de compasión que quiere decir, te entiendo por lo que estás pasando, pero tu historia es tuya. Yo te puedo dar una herramienta, hablamos en primera persona en la escuela de vida y en la radio también. A mí esto me sirvió y yo lo ofrezco. Lo querés tomar, devolverlo enriquecido, pero los avatares los ecos del terremoto del primer momento no van a ser tan fuertes y tan nefastos como en ese momento. Pero no estamos exentos. Lo que pasa es que el tiempo de reacción es muy corto, porque es muy difícil no ver a los que están a nuestro alrededor. Y si hablamos de situaciones límites, hay pérdidas en la familia, uno pierde el hijo, pero la abuela pierde al nieto, el hermano pierde a un hermano, los compañeros más allegados pierden a un amigo. O sea, hay una situación de pérdida generalizada. Ahora, cuando uno dice yo, como mamá, generalmente somos las mamás, nos ponemos la interés, nos volvemos con la coraza y sostenemos a la familia y después hay un quiebre más adelante. Pero si respetamos los tiempos de cada uno, si no nos cuestionamos, si tratamos de tener o recuperar no la armonía, pero momentos de serenidad como para reflexionar, como para encontrarnos con la mirada con nuestros seres queridos, ahí empezamos el camino de la aceptación. Aceptar la realidad no es de una vez y para siempre. Y aceptar la realidad no quiere decir estar de acuerdo con lo que nos pasó, sino darnos cuenta que es una situación irreversible que yo no puedo cambiar. Pero si realmente vuelvo al criterio, por lo menos para mí, de la valía personal, yo tengo que entrar en mí misma, tengo que tener el coraje de entrar en mí mismo, hacer un balance de las cosas buenas y no tan buenas, situaciones, cambios de manera de pensar que tengo que hacer, siempre, digamos, con la finalidad del otro. Toda la acción tiene que estar dirigida al otro, pero al otro en el cual también yo me involucro, porque no estoy ajena, yo soy agente activo en la relación con el otro, y esa relación tiene que ser recíproca. Entonces, en esa apertura de un crecimiento compartido y enriquecido, bueno, está el sentido de la vida. Y si tenemos otra vez con la imagen, a mi criterio, telón de fondo de la finitud, y bueno, si no seríamos robots, máquinas, no tendríamos un parámetro para medir las decisiones, las respuestas que dimos, daría lo mismo decir una cosa que la otra, no habría angustia, habría una pasividad, un determinismo, un conformismo, un no hacer nada, cumpliríamos los años y bueno, al final de nuestras vidas habría un camino recorrido con apenas unas huellas que en la primera tarde o mañana de viento, las huellas. Pasaríamos no tan desapercibido, nadie pasa desapercibido con la vida, pero si te acordás, sí me acuerdo. Pero si yo me acuerdo de alguien que me dijo una palabra en un momento oportuno, que estuvo conmigo en un momento que yo necesité, que pudimos celebrar y tomar un café y reírnos a pesar de, la huella creo que quedará muy indeleble. Una vez uno de mis nietos, después de la muerte de Paco,
y voy a tener 3 años, el más chiquito, Francisco. Me dice, no, ¿vos te vas a morir algún día? Sí, le digo, la nona se va a morir algún día. Pero ¿sabés qué importa ahora, Francisco? Que vos y yo hagamos cosas para que cuando la nona haya muerto, vos te acuerdes de las cosas que compartimos. Entonces, la fuerza de la huella que dejemos nosotros tiene que ver indudablemente con el otro, con la autotrascendencia. No son palabras, frases hechas, no son palabras, están indudablemente en el libro de la logoterapia, están en el pensamiento de Frankel, en el hacer de Paco, pero cuando, a pesar de todo, habiendo muerto nuestros hijos en un hospital y nos llaman para ir a cuidar a un bebé, y el a pesar de todo, sí a la vida, acudimos a cuidar a ese bebé que nos costó sudor, sangre, sudor y lágrimas, subir las escaleras del Hospital Materno Infantil hace muchos años para cuidar a un bebé. Es la acción, es salir, es el servicio y es el sentido. Ese bebé de 3 meses necesitaba de alguien que lo cuidara. No, indudablemente pensamos en los seres queridos que habían fallecido y algunos en ese hospital. Pero al ver a ese bebé, directamente lo nuestro quedó postergado, no olvidado, postergado. Es el aquí, el ahora que necesita una respuesta y es la respuesta que tratamos de dar siempre. Bueno, Ana. Yo puse primera, segunda no sé, largué y sigo hablando. Te agradecemos de corazón tu ponencia y la participación de Susana. Quería decir, yo creo que todos te conocen, pero igual voy a remarcar algunas cosas. En particular que el trabajo que Ana hace y que hizo junto a Paco Bretones en lo que es el mundo de la logoterapia fue y sigue siendo más aún hoy en día un oasis en la logoterapia. Un oasis en medio del desierto. Y voy a marcar algunas cosas algunas características, algunos adjetivos. El primero es la perseverancia. Tanto en los lunes en las charlas en el Centro General Porredón, los martes en la Escuela para Padres con Hijos Fallecidos, los sábados en el programa radial. Hay que tener perseverancia para estar 40 años, porque del año 82 son 40 años sosteniendo una actividad semanal. Cualquiera organiza un congreso, una jornada de vez en cuando, pero hay que estar todas las semanas, durante 40 años, manteniendo ese ritmo. La segunda es que yo no recuerdo que ninguna de las actividades, por ahí esto va a doler e incomodar a algunos, haya circulado dinero. No recuerdo. Y si algo circuló, no era para ustedes, sino que era para el Centro General Porredón, que por utilizar el salón eran monedas. Y esto es bueno marcarlo. Igual posiblemente mañana Alex Wessely diga algo sobre este tema. Si estuviera Paco, ¿no? ¿Qué diría de la mercantilización de la logoterapia? Hoy están apareciendo cada vez más empresarios de la logoterapia que han perdido el espíritu de la misma. Pero no es nuevo. Ya en la época de Jesús estaban los mercaderes del templo y ahora lo estamos viendo con mucha creatividad, como grandes iluminarias generan emprendimientos empresariales utilizando la palabra logoterapia. Igual posiblemente mañana le pregunte a Alex qué opina de esto la familia Frankel, porque vos hablaste de la logoterapia al alcance del hombre común de la calle y no de una élite de determinadas personas que pueden pagar. Tercero, hablaste de algo que suele ser ausente en muchas jornadas y congresos, la humildad y el servicio. Y a veces uno se encuentra con el orgullo, la vanidad y la soberbia. Y bueno, habiéndolo conocido a Paco,
todo, habiéndolo conocido, cómo hablaba, cómo vivía, eh, todo, su casa, su barrio, él no pertenecía a la high society, sino que era uno más, era un ciudadano más, la humildad y el servicio. Pienso que al estilo de Viktor Frankl. Otra cosa es la coherencia que los atraviesa a ustedes dos, ¿no? Bueno, Paco ya no está, pero han tenido una coherencia de vida a lo largo del tiempo que no es fácil de encontrar. Claro, vos estás en Mar del Plata y a lo mejor allá no sé si llegan todas las novedades de en qué anda el mundo de la logoterapia, pero es importante el tema de la coherencia entre lo que uno predica, lo que uno hace y lo que uno vive. Otro tema es la adulación. Hay personas que se instalan en un lugar de adulación, de egocentrismo y que hay que proponer, propiciar reverencia a ciertos personajes. Y después me gustó mucho esto de que Paco fue revolucionario. Fue tan revolucionario que en realidad incursionó en campos nuevos y, por ejemplo, que otros han seguido, pienso que lo habrán nombrado, pero llevó la logoterapia a las cárceles. ¿Quién la llevaba en aquellos tiempos? Llevó la logoterapia a las familias que habían perdido hijos. ¿Quién la llevaba en aquellos tiempos? Llevó la logoterapia al hombre común de la calle. Y acá en Buenos Aires yo he escuchado, quizás sea impertinente lo que voy a decir, que lo cuestionaban justamente por eso, por llevar la logoterapia al alcance del hombre común de la calle. Yo no sé si te lo dije, pero decían que Paco vulgarizaba la logoterapia porque debía ser preservada para un grupo selecto de intelectuales. Y después descubrieron que no. Sí, sí, te escucho, Ana. Sí, no, con respecto a eso, en todos los congresos que hemos hecho, muy reconocida la tarea de Paco por la Fundación durante tantos años y demás, hemos ido con alumnos de logoterapia, de los cursos de logoterapia. Y el gallego estaba más allá de la adulación, por eso él decía, yo no quiero paquismo, no me vengan con el paquismo. Y decían, Paco, salvando la distancia, por supuesto, había ponencias que no entendíamos, pero después, Paco, entendíamos muchas de las cosas que se decían en los congresos. Esa era la mayor satisfacción que tenía Paco. O sea, la apertura, la inclusión y no la exclusión. Además, el hombre común de la calle, también él hacía referencia a los profesionales que no sabían nada de Frankl. Entonces, estaban en la misma condición, el médico, el abogado, el doctor, que el ama de casa o que una persona que había hecho estudios primarios o secundarios, para poner un parámetro. Para él eran, o sea, todos tenían la capacidad de entender el pensamiento de Frankl, que él se cuidaba muy bien de bajarlo sin dejar de brevar en las fuentes, ¿no? Y con respecto a la tarea, hay muchas personas que en algunos casos, incluso gente muy allegada que me dice, vos siempre estás en ese ambiente, con los padres, con esas situaciones, y no tienen la menor idea, y uno tampoco puede pretender que la tenga, que en los encuentros de la escuela de vida y en las reuniones y en los contactos y en los grupos de amigos de la escuela de vida, se respira vida, se respira a partir de ahora qué hacemos. Digamos, un canto de esperanza sin dejar de lado todos los malos momentos que podemos estar pasando. Entonces, eso no es un trabajo, es una tarea, es un crecimiento, pero yo no digo que vamos con alegría y contentos porque no podemos desconocer la crisis existencial por la que pasan. Por eso, en el lema nuestro es
la logoterapia es marco teórico que existe, existencial, o sea, el tamiz por el cual pasamos los principios de Frankel es la puesta en práctica. Entonces eso constituye la propia vida. Es digamos, una decisión que tomamos nosotros y muchísimos integrantes de la escuela y alumnos de logoterapia también, que a mi criterio, entre comillas, se complican la vida en una tarea, en una obra, en una institución, o por lo menos, que no es poco, no digo por lo menos, perdón, también en el seno de una familia. Porque parece ser que la obra la podemos hacer afuera, pero cuando entramos a nuestro hogar, los papeles están medio revueltos. Entonces, empezar a retomar el diálogo o a aprender a dialogar a partir de... Y esos logros se comunican, se enriquecen, se comparten y no queda otra más que crecer. Ana, Yo te agradezco tu palabra, Roberto, oh, realmente te agradezco mucho y vos sabés que sos nuestro amigo, Paco te ha querido siempre, te aprecia y nosotros te seguimos valorando y te acompañamos en estos grandes porque tienen mucho valor, no de magnitud, sino de intensidad, estos proyectos que haces, que compartís, y lo puede hacer una persona muy generosa, si no nos atrincheramos en el escenario, ahí en el podio, y hasta acá llegó la logoterapia. Ana, un libro era La logoterapia es obvia, ¿verdad? Que nombramos. El otro, La Sí. audacia de vivir. La apelación a la vida como tarea Apelación a la es vida como tarea. Y el de las 3 S. como tarea. Salida, Era logoterapia, camino de autohumanización. autohumanización. Servir, sentido, sabiduría. Y ya estaba pensando en una quinta S cuando interrumpió el camino, por lo menos en la tierra. Bueno, vamos a invitar a los asistentes si te quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Hoy es el último Entonces, encuentro, no importa que nos extendamos 5 minutitos. Magdalena nos espera. Preparó una picada con cerveza para festejar el partido y nos espera. lo llamamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, Ana? ¿Alguna pregunta? Conocido, Teresita. Teresita. Dice, intuyo que sí. Dice, si soy la esposa del doctor Bretones. Sí, sí, es la esposa del doctor Bretones. Sí, sí, De Paco. de Paco Yo siempre Bretones. cuento una anécdota, ya me la habrán escuchado decir muchas veces. Una señora va al Centro Cultural Osvaldo Soriano a preguntar por las clases de logoterapia. Entonces la secretaria le informa, ¿las que da el doctor Bretones? No, dice, las que da Paco. O sea que es más conocido Paco, por Paco que por doctor Bretones. Ahí Teresita levantó la mano. Te escuchamos, Teresita. ¿Qué decís, Teresita? Hola, querida Ana, qué gusto verte, qué gusto verte Igualmente. a las dos. Trato de acompañarlas siempre yo en el programa radial y me da mucho gusto poder hacerlo. Escucho Sí. las palabras de ustedes y es misma palabra porque somos pares. Y de Paco, ¿qué puedo decir de Paco? Yo lo he conocido, Paco. Él ha estado en el primer aniversario del primer grupo que en memoria de Pablo abrí hace tantísimos años, y él se vino de Mar del Plata, se albergó en la casa de uno de los papás, y estuvo, no sé, una charla, amén de haberlo conocido en otras charlas junto a Roberto, que hace tantos años Roberto no se acuerda de mí porque yo era mucho más joven, pero tengo tan buenos recuerdos. Y cuando hablabas de la voz de él, es como que la escuchara ahora, ver su figura, su postura con las manos en la cintura. De hecho, que tengo un montón de cuadernos de él, con las palabras de él, que me siguen sirviendo siempre. Siempre. Y apelo a algo cuando me dicen que están enfermos, que se sienten mal. Él recalcó mucho una vez de una hermana, amiga de él, una monja, que estaba en su fase terminal de cáncer, y él entrando le preguntó, ¿cómo estás? Dice, estoy mal, pero me siento bien.
Yo eso Nos lo dijo, uso siempre. ¿Eh? ¿Lo recordás vos? era amiga nuestra, sí. Bueno, yo lo uso siempre. Y uso todas las palabras de él. Como vos decís, seguir las huellas. Seguir las huellas. Y dejar huellas, no seguir solamente, sino que seguir dejando. Esa es la manera, ¿no? Y bueno, agradecerte a vos y a Susana, que ustedes saben que forman parte también de mi vida. Solo eso, puro agradecimiento. Gracias, gracias. En el programa de radio muchas veces pasamos programas grabados que hicimos con Paco de hace 15, 16, 17 años atrás y tienen una vigencia en esta actitud de querer compartir, de querer eh, despertar. Él insistía, hay que ser despertadores del sentido, hay que despertar con la propia vida, con la propia coherencia, como dijimos, con las propias acciones. Y no hay ni grandes ni pequeñas obras. Está la más importante, la construcción de la propia vida. Y si después la construcción de la propia vida involucra la salida, el hacer, el salir y el sentido, bueno, ya no podemos fallar. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Susana. Y muchas gracias, Roberto. Bueno, gracias Ana y gracias Susana por el tiempo compartido en la tarde del día de hoy. Y si no hay más preguntas, pasamos al segundo expositor. ¿Les parece? Bueno, Ana, gracias de corazón por el tiempo que nos dedicaste y te liberamos porque sé que el día ha sido largo hoy para vos y bueno, te queremos mucho. Te Sabés queremos que hay mucho. un café disponible cada vez que vengas a Mar del Plata, un tiempo para compartir que siempre es enriquecedor. Cuídate, felicitaciones, buen año y disfrutar de la serenidad de haber, yo digo, empezado una tarea, nunca terminada. Gracias. Bueno, gracias, Ana. La próxima vez que vaya a Mar del Plata nos vemos. Pero Bueno, un avisame con... abrazo. Un Chao, cariño gracias. para todos. Gracias. Chao, chao. Bueno, gracias. Pasamos a pasar a la segunda expositora, la doctora Magdalena Pfister Oliver, desde Argentina. Vive en San Luis, pero es salteña. ¿Es así, Magdalena? Así es. Es médica psiquiatra, logoterapeuta, jefa del servicio de psiquiatría del Hospital de Salud Mental de San Luis. Ex residente del Hospital J.M. Obarrio de Tucumán y por 17 años coordinadora en equipo de grupo para pacientes con depresión. Y nos va a hablar sobre la audacia de vivir. ¡Wow! Lindo tema. Bueno, Magdalena, una Hola, alegría que estés Roberto. con nosotros y te escuchamos con disponibilidad de corazón. Gracias. Bueno, hoy los saludo a todos. Elegí este título justamente por un libro de bretones que se llama La audacia de vivir. La saludo a Ana, con la cual he tenido oportunidad de tomar un café una vez en un congreso en Buenos Aires y hemos tenido una linda charla. Y tomo este título pensando en esto que plantea Bretones, ¿no? De cuando habla de esto que vos contabas, Roberto, de las eses, ¿no? El sentido, si algo se nos presenta inexorablemente en la vida, es el preguntarnos por el sentido, por el sentido de la vida y su sentido en lo personal. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Y esta no es una pregunta operativa, sino por el propio ser y por la razón de ser. El para qué es definido por su sentido. ¿Hacia dónde voy? Su respuesta es única. Aquello para lo cual esta persona existe. Se trata de descubrir más que de inventar o crear arbitrariamente. Está ligada a una actitud inquieta y contemplativa propia de la naturaleza humana que nos permite esa búsqueda. Como un entrecruce entre el puje entre lo que soy y lo que quiero ser o lo que debo ser o lo que me lleva a ser mi medio y mi medio ambiente. Ser y deber ser. Y lo que nos sucede como circunstancias deseadas
y no deseadas. Heidegger nos dice que el ser está arrojado en el mundo, el Dasein, una relación entre sujeto-mundo, ser en el mundo, arrojado a sus posibilidades, de ser eyecto a un proyecto trascendente. ¿Cuál es la temática específica? Ahora te digo. Nos dice del ser inauténtico, de ese ser inauténtico, del ser el anonimato, que se desgasta en un mundo colectivo deshumanizado, o de este ser que va buscando sentido, ¿no? Que va buscando posibilidades. Y para esta búsqueda, esto que decía recién Ana, que hablaba del valor a uno mismo, ¿no? Ana decía, me valoro a mí misma, lo valioso que hay en mí, el autodescubrirse, ir conociéndose a lo largo del camino personal, descubrir los propios dones y talentos con los cuales nos distinguimos, como también nuestras carencias, lo que puedo, lo que quiero, lo que no puedo, aunque eso no sea determinante. El aceptarse, el aceptarme, comprometerme dentro de lo que soy y estoy llamado a dar a los otros, reconocer y asumir la existencia personal, aceptar que tengo posibilidades y también condicionamientos, aprobarme que es amarme y respetarme, diferenciarme, reconocerme única, irrepetible, únicos e irrepetibles en ese aporte, en esa entrega, en esa circunstancia social que me toca. Esto de lo que habla Frankl, de la autotrascender, el momento de darse a sí mismo, a los demás, el encuentro dialógico, el descubrimiento de mí mismo a través del otro. Esto que decimos, amo, pero amo porque tengo a alguien a quien amar. Y dice Milano, a esto lo voy a leer textualmente, el hombre auténtico y fiel a su vocación conserva la integridad en medio del combate, liberando a otros por ser libre, unido, pacificado porque vive en paz. La coherencia con uno mismo, la conformidad más allá de la persecución o descalificación del mundo exterior, porque tenemos la convicción en esto, en este propósito, en este sentido que hemos encontrado. Cuando la tarea brota de ese convencimiento, se vuelve naturalmente apasionada. Veo esa posibilidad concreta de realizar ese valor. Cuando descubro ese sentido, ese propósito, ese algo, no lo puedo eludir. Me atrapa. Es como una energía generadora. El ser auténtico que descubre lo que está llamado a hacer, se compromete, elige, decide y está en paz. Tenga éxito o no, lo reconozcan o no, lo aprueben o no, lo aplaudan o lo rechacen. Esto que nos dice Frank de autotrascender, que también nos dice Bretones en sus eses, salir, ir al encuentro, olvidarse de sí mismo, ponerse al servicio, salir para la realización de valores, darse, donación. En esta tarea me comprometo y no es sin esfuerzo. Nuestra tarea es descubrir un propósito, asumir esa responsabilidad día a día, salir al encuentro. Somos seres vinculares, sociales. Tenemos una responsabilidad social que debe ser constructiva y creativa. Descubrir la singularidad de cada ser humano y la vulnerabilidad nuestra y del otro. Viktor Frankl habla del homo faber, de esta posibilidad
del valor creativo en la tarea, en el trabajo. Actualmente se habla de crisis social, crisis económica, crisis política, crisis. En algún encuentro que ya tuvimos en un congreso con Roberto, yo nombraba al filósofo Lipovetsky, y él dice, en la actualidad todo se piensa en dominio de competencia de mercado, de rentabilidad, de éxito, de máximos resultados al menor coste, de eficacia y beneficios. Comenzará una nueva era nihilista, caracterizada por la disolución del componente cultural del mundo, por una dinámica que queda estrictamente dada por el vacío de ideales, de proyectos y valores humanitarios. Estamos en un momento en que todos los ingredientes de la vida están en crisis, debilitados. De ahí sigue un estado de incertidumbre, de desorientación sin precedentes, dice Lipovetsky, generalizado, casi total. Otro filósofo, Chul Han, coreano, hace alusión a lo mismo. En el régimen neoliberal, la explotación ya no se produce como alienación y desrealización de sí mismo, sino como libertad, como autorrealización y autooptimización. Aquí ya no existe el otro como el explotador que me fuerza a trabajar y me alinea de mí mismo. Más bien, yo me exploto a mí mismo voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. Esta es la pérfida del neoliberalismo. Así es también la primera fase del proceso de burnout o de trabajador quemado. Me mato para realizarme, me mato para optimizarme. Tras el espejismo de la libertad se esconde el dominio neoliberal. Este mismo autor habla en otro libro de que es una sociedad deprimida. Me pongo a pensar en algún otro escrito que tengo sobre depresión y alguna charla con el doctor Sardi, en donde hablamos de depresión, y él me dice, y esto lo escribo luego, en la depresión lo que hay es una ceguera axiológica. Uno de estos conceptos, Chul Han, que nos dice, es una sociedad deprimida. El doctor Sardi, que alude a la depresión, es una ceguera axiológica. Y propongo este pensamiento de qué nos pasa en estas crisis, en qué ceguera axiológica hemos caído. Chul Han propone una salida de esta manera. Él dice, el eros es el único que está en las condiciones de liberar el yo de la depresión, de quedarse encerrado en sí mismo de manera narcisista. Viéndolo así, el otro es una fórmula redentora. Plantea el amor, el encuentro y el vínculo como salida. Frankl nos dice, cuanto más vivo es el sentimiento de responsabilidad de un hombre, tanto más fuertemente está inmunizado contra la neurosis colectiva, la neurosis masiva, el vacío existencial. Roberto, en su libro Logopolítica, también introduce estos conceptos. Les propongo que lean, los que no lo han leído, es un libro interesante, complejo, hay que leerlo y releerlo. Nos da mucha perspectiva, y tomo de Roberto, que hace este análisis, y también una propuesta, convoca, y nos dice que la logoterapia tiene un pensamiento social, que es necesaria la participación social, y nos habla del comunitarismo como propuesta, que como ciudadanos asociados a otros construimos a la vida cultural, económica, política y social en la comunidad. Nos dice, la logopolítica, es decir, pensar y realizar la gestión pública y el ejercicio del poder desde los valores. Nos dice, la logopolítica es psicología política
para la denuncia y la transformación social. En su libro, Roberto nos habla también de la corrupción que hay en el poder y de la necesidad de una política que transite en valores. Nos habla del líder y su función de servicio hacia el bien común. Como logoterapeutas, tenemos que cuestionar nuestra tarea y nuestro compromiso, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que pensar en la responsabilidad social que tenemos. Y es una responsabilidad por lo que se nos ha sido dado. Esto que hablaba Roberto hace unos minutos. No podemos quedarnos en discursos académicos. Y por esto digo la audacia de vivir. Tener la audacia, el coraje de salir y dar respuestas. Una respuesta a la sociedad, una ciudadanía activa. Esto que nos dice Roberto, la política entendida como participación de todas las personas en la resolución de los problemas que afectan a toda la sociedad en su conjunto y en la búsqueda del bien común, más allá de ideologías políticas. Ser agentes de cambio social, comprometidos con un proyecto social que busque la dignidad, la libertad, la igualdad, la democracia, el bienestar, el respeto de los derechos humanos, el respeto a la persona. Hoy la logoterapia más que nunca, en tiempos de crisis, de propuestas individualistas, nos llama a crecer en valores, nos llama a dar una respuesta a esto que Roberto no nombra. Frank propone los valores de actitud, los valores de experiencia, los valores de creación, y Roberto añade, tenemos que nombrar los valores de servicio, la audacia de vivir. La audacia es la virtud que lleva una persona al convencimiento que pese a los riesgos puede alcanzar una meta, un propósito, con valentía, coraje, determinación. La audacia hace alusión a la acción. Tengo un amigo que tiene un barco y un día me dijo, los barcos están seguros en sus puertos, pero no se hicieron para eso, sino para navegar. El barco cumple la función de navegar, no se puede quedar anclado en el puerto. Estamos llamados al servicio, al compromiso, a buscar un rumbo, un sentido. Recuerdo al doctor Castelá, que un día en una disertación dijo, nuestro techo es el piso que dejamos a nuestros hijos. El techo que nosotros dejamos a generaciones futuras. Tenemos un compromiso con el techo que dejamos a generaciones futuras. Y es un compromiso en acción. Decía Ana recién, hay camino de otras personas que pueden ser estímulo. Hoy voy a agradecer el estímulo que me dieron mis padres, el piso que me dejaron. Mi padre fue una persona honesta, comprometida, que me introdujo en el mundo de la política y la justicia social, de la lucha por los derechos al otro. Un hombre con ideales firmes, que sostuvo toda su vida y lo llevó primero en esta lucha, estuvo perseguido en el proceso militar
y tuvo que esconderse como en 25 casas diferentes de amigos. Y entonces él me enseñó que por los amigos hay que jugarse la vida, pero esto era literal, por ello se jugaron. Luego, esto nos llevó al exilio en Venezuela, a toda mi familia. Así aprendí el valor del compromiso social y el compromiso con el otro. También aprendí desde muy pequeña el valor de estar vivos. Pudo en el exilio mi padre tener la flexibilidad de pasar de abogado a vendedor y a herrero para llevar el pan de cada día a la mesa. Nos enseñó a valorar la familia, el estar reunidos y vivos. En el exilio nació Juan, mi hermano, el menor de la primera camada. A 15 días de estar en Venezuela, en Caracas, nació en el Colegio María Auxiliadora, rodeado de 100 monjas. Nos abrigó el pueblo venezolano. Cuando preguntó a mi padre el porqué del exilio, me dijo, por pensar diferente. Y me enseñó así el valor de la tolerancia a lo diferente. Fue un padre incondicional, que buscó la justicia, honesto, auténtico. Me dejó el respeto y la humanidad frente al otro, el valor de la libertad, de la dignidad y de la responsabilidad y el compromiso con el otro. Que en esta tierra hay muchos otros que pueden pensar diferente, pero no pueden desterrarte por eso. Mi mamá me enseñó el amor. Mi mamá fue fundadora de IRPACE, que es un centro para niños con parálisis cerebral que todavía funciona en Salta, y nos enseñó, como ella siempre repite, en la vida no soy yo, sino somos nosotros. Mi mamá siempre repite, tenemos una responsabilidad con el otro. Lo que soy es por todo el amor que he recibido. Y aprendí a cantar también por los que no tienen voz. Hoy agradezco a la vida y apelo a la construcción desde la tarea que me toca a estos valores y el coraje de sostener la utopía. Hoy convoco a que a pesar de las dificultades sostengamos la utopía. Apelo a algo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota. Por último, voy a recordar a Pablo Neruda en su poesía. No me lo pidan. Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Yo pertenezco a otra categoría y solo soy un hombre de carne y hueso. Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo en la mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que cae sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza ni a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en esta tierra nos parieron y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y en el duro deber americano, no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Les agradezco este momento y lo mío es este deseo de que los logoterapeutas tengamos el coraje y la audacia
de tener la responsabilidad y el compromiso a los que estamos llamados en este momento histórico, importante, diferente, en el que nos toca ser protagonistas y nos toca seguir llevando sentido a pesar del desaliento que pueda haber y mantener el optimismo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por todo lo que me has transmitido, muchas gracias por tu libro de Logopolítica, que también me permite un apuntalamiento para seguir con lo que a mí me toca en el hospital público, en un camino siempre lleno de condicionantes, pero también y de riesgos, pero también siempre apostando a esta necesidad de llevar sentido y de llevar valores. Muchas gracias. No, gracias a vos, Magdalena. Hermosa tu reflexión y me quedaron muchas ideas que tocaron mi corazón. Quería solamente señalar algunas y dar pie para los comentarios. Vos señalaste al final de que todo logoterapeuta debe ser testigo, ¿no? Munier nos decía, debemos ser maestros, testigos y profetas que dejan huellas en la humanidad. Y hablando de la autenticidad, en Heidegger, el ser auténtico, mucha gente también está con incertidumbre, con angustia, con malestar interior. Es porque no tiene la valentía de tomar decisión, de elegir y tomar decisiones, que son dos cosas distintas. Elijo y luego de lo elegido me decido por aquello elegido, pero eso implica renunciar a lo que no voy a tomar. Lo otro es, hablaste del sentido de la vida y bueno, siempre en logoterapia hemos dicho que el sentido se descubre. Yo le quisiera agregar, si no se enoja Frankel desde donde está, porque me hace un poquito de ruido la palabra descubrir así a secas, ¿no? Tampoco construir, tampoco inventar, pero yo le agregaría adelante poner el corazón en las cosas, en las personas y en los acontecimientos es lo que nos permite descubrir el sentido de la vida. O sea, para marcar el protagonismo, porque no es solamente un descubrir y uno azarosamente se encuentra con él, sino que es poniendo el corazón en las cosas, en las personas y en los acontecimientos, es que terminamos descubriendo el sentido de los mismos. Y la última reflexión es el título que elegiste del libro de Paco Bretones. Qué palabra tan ausente en la cultura actual, en la educación actual, la audacia de vivir. Da como para tener toda una clase con los alumnos en la escuela, el hecho de desarrollar la audacia de vivir, que es acción, que es coraje sosteniendo utopías. Y hablando de la audacia de vivir, recuerdo una conversación con Marta Iglesias que creo que la está preparando, la va a dar en estos días, y me comentó, no sé cómo salió el tema, algo sobre el barrilete. Yo le conté algo y me habló del barrilete. Más allá del relato que ella decía del barrilete, yo tomé esa palabra y empecé a volar solo con la palabra barrilete. Entonces, la primera alegría que me trajo cuando escuché barrilete, que hace mucho que no veo uno, hace más o menos más de 50 años que no veo un barrilete, tenía cerca de casa un barriletero, de los que hacían barriletes, con caña, con hilo y con papel, ¿cómo se llama? Papel de barrilete, ¿no? Sí, sí. Y eran hermosísimos Papel esos. cometa. Eran barriletes que tenían una estética y cuando volaban se los veía hermosos. Y yo tengo planta baja y primer piso y digo, me llevó a la época de los barriletes y me devolvió la felicidad de aquellos tiempos. Pero después a esto comprendí la segunda felicidad del barrilete que tiene que ver con
La audacia que implica poder volar. Vos hablabas de las utopías, y justamente la característica del barrilete es que el barrilete vuela, levanta altura, gracias a que tiene el viento en contra. ¿Lo notaron? Los barriletes se puede remontar porque tiene el viento en contra. Si el viento fuera a favor, se nos cae. Y esto es lo que en psicología llamamos resiliencia. A pesar de la dificultad, poder levantar vuelo, ¿verdad? Y crecer como personas y madurar. Bueno, les dejo la anécdota del barrilete vinculada con la audacia de vivir, la audacia de volar. Bueno, vamos a abrir a comentarios y preguntas. Marco, siempre estoy en la duda, si es con S o Marco o Marcos. No, es sin S. Sin S. Bien Marco anotado Diseño. nomás. Al estilo Ahí está. italiano. Al estilo Exactamente. Tal cual. Marco Diseñi. Y después María Elena. Bueno, te escuchamos, Marco. No, muy breve, quería felicitar a la compañera que habló porque pasó revista una serie de conceptos interesantes y en algunos me quedé pensando a partir de lo que decía Ham de la ceguera axiológica, ¿no? Y más en nuestro Río de la Plata, que a veces tenemos que aprender a trascender la queja para entrar a la esfera de la acción, que es un conjunto de tareas organizadas y ordenadas hacia una meta, ¿no? Ser audaz es toda una palabra, porque audaz viene de audere, o sea, atreverse, hay que ser atrevido. Ser atrevido es correr riesgos. Ahora, nosotros no podemos no correr riesgos, porque es inherente a la naturaleza humana. Lo que podemos hacer es disminuirlos. Pero tenemos que aprovechar que tenemos que correr riesgos para correrlos con sentido. Esa es un poco la idea, ¿no? Y bueno, mencionaron tu libro, muy bien. Todo es político en definitiva, ¿no? No necesariamente proselitista, pero todo es político. Y el que se dice que no es político está haciendo flor de político. Es toda una postura política decir que uno no es político. Y bueno, y mover todo eso con, en el fondo, la dignidad de la persona, incluso antes de la autonomía, ¿no? Y la autonomía supone ser libre, supone pararse en el valor de ser persona, que es lo que se olvida a veces en nuestros días y en nuestras leyes, ¿no? Así que muchas gracias a la expositora y a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias. María Elena también levantó la mano. Hola, Marilena. Tenés que desmutear el Hola, micrófono. sí. Hola Magdalena, gracias Qué por... lindo verte. Gracias. Igualmente. Muy lindas tus palabras y me emocionaron realmente y bueno, creo que como se lo había dicho a Roberto cuando me tocó hacer también compartir, digamos, creo que esto es construir cultura de paz, ¿no? Cultura de vida. Es la escuela de vida de la que mencionaba la señora Ana, ¿no? De Paco Bretones, o sea, estamos realmente luchando por la vida, por el respeto a la vida misma. Y creo que esa es la primera obligación que tenemos, ¿no? El fomentar, o sea, que es una utopía que nos da sentido a todos, esto del respeto a la vida. Y creo que siempre, tengo una utopía que yo digo, si se cambiara un chip o en el ADN hubiera algo que dijera no matar, no matarás, se podrían reconvertir muchas actividades que matan a personas sanas, completamente sanas. Bueno, si están enfermas tampoco deben morir, ¿no? Pero digamos que niños, qué sé yo, lo que es el crimen de la guerra, ¿no? Pero no solamente eso, sino toda la violencia. Y creo que estas propuestas de una actitud de respeto y de coraje, o sea, es más difícil resolver los conflictos sin violencia que con violencia, ¿no? O sea que ahí está
ahí está nuestro desafío intelectual como humanidad. Más fácil reaccionar y lastimar a otro. Y si pensáramos un poquito más, bueno, tendríamos muchísimos menos femicidios, qué sé yo, un montón de, como vos decís, la logo política sería al servicio, ¿no? Al servicio de... Y podríamos realmente vivir en un paraíso, porque nuestro planeta azul es un paraíso. Y bueno, así que te agradezco mucho, Magdalena. Cada uno va aportando Gracias a vos, Marielén. su gota en el océano de la vida. Me hiciste recordar a... Una vez estuve en unas minas en Bolivia y me dijeron que ahí, vos que te dedicás a comunidades originarias, el lema que tenían era no robar, no matar, no mentir. Sí, Por en lo que realidad dijiste, no es matar. que, sí, no me dedico mucho, pero trato de acercarme, digamos, cuando puedo, y esa es toda otra temática, ¿no? Eso da para varias horas, la situación en que Pero por lo están que viviendo dijiste las no matar, comunidades. No, sí, desde recordé, ya. Sí, no robar, desde no ya. matar, no mentir. Exacto, exactamente. Imagínate, con esos 3 valores tenemos para mucha felicidad. Gracias, Magdalena, y gracias, Roberto, Gracias por a vos. supuesto, y a todos. Gracias. Gracias. Además, teniendo en cuenta que los recursos que existen en el mundo son más que suficientes para toda la humanidad. Me refiero a los recursos materiales, ¿no? La mala distribución es otra historia, pero que haya gente que pasa hambre es porque alguien está manejando mal. Marco hablaba de político, yo diría la distinción entre el político y la política. Alguien está haciendo el no uso adecuado de la política, aunque sea político, ¿no? Pero los recursos están como para que todo el mundo pueda vivir en paz. Es un viejo tema ya tratado los que cursaron filosofía, sociología o ciencia política por los contractualistas, ¿no? ¿Qué lleva al hombre a vivir en sociedad y a hacer un pacto de convivencia? Si es y si los conflictos surgen por la característica agresiva del hombre o por la ausencia de recursos. Y bueno, los recursos están, o sea que por ahí no surge, ¿no? O los deseos de ambición de poder. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre el tema que puso María Magdalena? María Elena. Están las dos, María Elena y Magdalena. Roberto, ¿se me escucha? Facundo, bienvenido, Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. sí, no tengo cámara lamentablemente, pero Ah, con que se escuche bien. bien. Bueno, primero quería agradecerte por invitarme, que me encantó lo que estaba escuchando. Y bueno, para hacer una breve presentación, mi nombre es Facundo Díaz, yo estudio ciencia política y soy profesor de historia, y he trabajado con adultos y jóvenes, siempre en zonas de mucha carencia y mucha dificultad. Y lo que mencionaba Magdalena sobre los barcos que están hechos para salir al mar, me hizo también pensar en un tema que yo suelo tratar con jóvenes y adultos, que es la brújula. Yo les comentaba que muchos jóvenes, por ejemplo, no conocen, a mí me llama la atención, lo que es una virtud, lo que es ser generoso, lo que es ser moderado, gentil, lo que es ser resiliente, lo que es ser diligente. Y, yo muchas veces me preguntaba cómo hace alguien para orientarse hacia el bien si no conoce cuál es, si no conoce ni siquiera una frontera, una dirección. Entonces, trataba de desarrollar esta idea de que el marinero sin brújula se mantiene en la costa, se mantiene en lo conocido, en lo familiar, y es la gente con la que he tratado, que me he cruzado en esas situaciones laborales, siempre tienen unas costas muy turbulentas, en situaciones muy complicadas, muy difíciles, muy condicionadas, y sin embargo, uno siempre se sorprende que encuentra gente orientada hacia el bien, orientada a ser
solidario con el otro, a pesar de tener poco para compartir, comparte, a pesar de no saber comunicarse bien, trata de hablarse con el mayor respeto que conoce. Y eso me parece que es uno de los pasos para ir construyendo las utopías que hablan los demás expositores. Empezando por los jóvenes, empezando por los adultos que quieren reincorporarse, construyendo esta brújula moral, como le decía yo, que se oriente hacia el norte siempre, que es el bien. Y una de las formas que encontré es esto, exponer sobre la templanza, exponer sobre la diligencia, la generosidad, que muchas barreras que me encontraba es, por ejemplo, ¿quién dice que son virtudes? ¿Quién dice que eso está bien? Y la pregunta que yo siempre les hacía es, ¿y cómo podría ser un mal? ¿Cómo ser generoso podría ser un mal? ¿Cómo ser moderado podría ser un mal? ¿Cómo cosas que surgen de uno, que no requieren nada del otro, que no le quitan nada al otro, podrían llegar a ser algo negativo? Y a través de eso, poder ayudarlos a que ellos vislumbren de una forma más clara a dónde está el bien y que ellos lo alcanzan sin darse cuenta y que existe esa otra dirección. Y para no extenderme mucho, quería decir eso, que me fascinó lo del puerto, de que es verdad, los barcos están hechos para salir al mar, a luchar con la turbulencia, y no están hechos para estar a salvo, tienen que enfrentarse a la realidad. Y esta gente que se ve obligada a salir a buscar su camino en un mar tempestuoso, necesita una brújula fuerte que empieza a darse en el sistema educativo, donde se insertan la mayoría de estos jóvenes y que veo todos los días. Eso solo quería compartir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Facundo. Siguiendo el ejemplo que diste del barco que debe partir del puerto, imagínate en un mar embravecido, un barco atado al puerto. Las olas del mar embravecido lo van a golpear contra el puerto, lo van a dañar. Y el mar debe navegar libremente mar adentro, pero para eso tienen que haber en distintos puntos los puertos, o lo que Clara Martínez desde Colombia llama faros de sentido existencial que nos orientan en ese navegar. Y esos faros de sentido son valores, pero no son valores que uno debe imponer a los alumnos, sino que los alumnos deben descubrirlo. Uno los puede acompañar a que cada uno descubra cuáles son los valores que les son pertinentes para su proyecto de vida para llegar a buen puerto. Bueno, te agradezco tu participación, Facundo, y una alegría que estés aquí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta a Magdalena? Hola, buenas tardes. Ingrid. Ingrid de México, triste porque perdimos contra Argentina. Pero Ingrid, somos hermanos, es tan solo un juego. Es tan solo un juego. Ahí también está Cris Lara, que a lo mejor también se siente mal. No, yo estaba pensando, hoy los mexicanos que no van a querer entrar. No. Perdón, Ingrid, perdón. Felicidades, felicidades. Va a andar todo bien para los dos. Así Bueno, es. Ingrid, te escuchamos. Sí, fíjate, donde dice, no imponer los valores a los alumnos. Yo soy docente, pero si al alumno, al menos aquí en donde he trabajado, si no le das paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, el alumno se queda pensando, ¿y qué voy a hacer? No es que vas a hacer, sino que ayudarlo a descubrir esos valores que tiene para que pueda ser competente en donde se va a desarrollar, ¿no? Y aquí lo que dice la maestra, la audacia, ¿no? O sea, cuán importante es el papel de que tenemos los docentes para desarrollar esa audacia, pero no de la mano, no de la manera conductista, sino más bien construirla, ¿no? Darles esos faros, como dice, faros de sentido, para que el alumno vaya aprendiendo a aprender a construirse. Muchas gracias, me encantó, una manera muy preventiva de hacer mi trabajo. Gracias. Gracias, Ingrid.
Esto fue un comentario para Facundo, para todos y para Facundo en particular. ¿Estás ahí, Facundo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo decía Compartir lo que te dice Ingrid desde México. sí, 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 lo del faro, yo comparto, yo decía, no me refería claro, que poner los conceptos en ellos, sino es lo que decía, que ellos ya se orientan naturalmente, es lo que decía, sin saberlo, hacen cosas que en su normalidad no es común, que no es la que comparten los padres, que no es la que representan los símbolos a los que ellos siguen, que están a su alrededor. Por eso decía yo de compartirlos, para ayudarlos a ellos a orientar lo que ya tiene adentro suyo, como dicen, como comparten. No es ponerles los conceptos y encerrarlos, sino justamente que descubran que dentro suyo esas cosas ya existen, para que reconozcan lo que ellos ya tienen. Esa es la manera constructiva, comparto completamente. Sí, los que son docentes recordarán la etimología de la palabra educación. No se trata de educare, volcar en la mente del alumno, sino de educere, sacar hacia afuera, según lo que dice Facundo, los valores que él ya trae, que porta consigo, ¿no? A veces hace falta el interjuego, una relación dialéctica de ambos, pero lo más importante, y ahí estaba la mayéutica de Sócrates, es un edúchere, sacar a la luz un conocimiento y un valor que uno ya posee en su conciencia, en su corazón y en su dimensión espiritual. Porque los sentidos están relacionados con los valores. Los valores son colectivos y objetivos y los sentidos son personales y subjetivos, pero los sentidos son personales, son de cada uno. Y lo que uno puede hacer es acompañarlos para que descubran sus propios sentidos, ¿no? Los que ya porta. Bueno, ¿alguien más? Magdalena, ¿estás por ahí? Ah, Susana Cesanelli. Hola, muy interesante, me está motivando a decir algo, esto de que tenemos esta brújula interna, podemos decir que es un radar, que están dentro nuestro los valores, y también hay señales, ¿no? Esto que vos decías del barrilete, la experiencia nos enseña que, bueno, tiene que haber un viento en contra para poder remontar vuelo. El barco que, como vos decís, o como decía Magdalena, ¿no? Que está hecho para navegar, si se queda en el puerto se arruina, y que las olas lo van llevando. O sea que esta brújula interna también tiene los faros de sentido, están afuera las señales, y creo que nos tenemos que convertir en hábiles lectores de esas señales, porque es maravilloso. Yo digo, bueno, de pronto podemos tener un proyecto, pero como somos con los otros, y también los otros son signos para nosotros, ¿no? De pronto, bueno, todo se va haciendo con los otros, ¿no? Y tenemos que animarnos a generar ese coraje o esa audacia. Creo que va saliendo tratando de fluir con la vida, ¿no? Con eso que tenemos dentro se va como revelando también y va coincidiendo con las señales. Yo creo que de alguna manera es como estamos viviendo en la incertidumbre, pero tal vez tenemos que confiar en que hay una coincidencia que se va dando, ¿no? Y que va dando ese sentido, ¿no? Desde adentro y el afuera, coincidiendo. Bueno. Digo, que nos debe animar a entusiasmarnos con la vida, que es un regalo, y hay regalos que son señales y también las tenemos dentro y se van dando, se van encontrando, ¿no? Bueno, Susana, te agradecemos tu participación. También a vos, Magdalena, nos encantó lo que nos compartiste. Y tengo una pequeña duda. ¿Estará presente Eugenio Pérez Soto? No lo veo. ¿Estás, Eugenio? Que es nuestro tercer expositor. Si alguien lo ven, no. No, me parece que no, ¿no? No, No, no se le ve. no. Bueno, ¿Querés que lo llame preguntando? A ver si se olvidó.
Tiene tantos actividades. No, es que igual hoy estuvimos hablando y le comenté la hora que íbamos a estar, pero bueno, habrá surgido algún inconveniente. Igual ya son 8 menos cuarto. No sé, si querés preguntarle, Susana. Le pregunto. Sí, mientras tanto, quería invitarlos, no se olviden, mañana cambiamos una hora antes, a las 5 de la tarde, y es el último encuentro. No hay un panel de exposición, es el cierre de este ciclo, y va a estar el nieto de Víctor Frankl. Le haremos algunas preguntitas, por ahí algunas serán incómodas. La entrevista anterior la pueden ver en YouTube. Entrevista a Alex Wessely, nieto de Víctor Frankl, que nos habló sobre su abuelo. Esta vez estamos tratando de ser un poco más audaces sobre el mundo de la logoterapia y a ver qué opina la familia de Frankl al respecto y él como portavoz de la misma. Así que en México, ¿cuántas son? ¿2 horas menos o 3, Ingrid? 2. Serían las 3 de la tarde de México. Está bien. El que falta recursa los 3 años. O sea, Perfecto. recursa 3 años más de otros 165 encuentros de logoterapia. Mañana, lo que no tenemos es certificados de asistencia, pero bueno, que no lo hemos pensado al comienzo, pero muy bien podría haber sido un curso de 165 encuentros. Tiene más carga horaria que un diplomado. Pero como todo empezó humildemente con la pandemia, sin saber cómo iba a ser esto de la pandemia, si iba a durar un mes, un año, no se pensó. Pero ahí has puesto, en México la hora local es 16:48. Bueno, Susana, ¿tuviste alguna respuesta de Eugenio? No, mira, no atiende, ahora le mandé un mensajito, pero se ve que no entendió el contestador, saltó con la llamada y después por WhatsApp tampoco. Bueno. Como está tan ocupado, no sé si se debe haber olvidado. No creo, porque hoy hablamos, pero bueno, es una lástima, porque el año pasado no pudo, y porque si no este lugar lo podía ocupar otra persona. Bueno, nos quedan unos minutos, si quieren hasta las 8, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Magdalena, ¿vos habías terminado de redondear tu tema o querías Sí, decir? el tema es que me quedé sin audio y ahora recién tengo audio de nuevo, por eso no pude, escuchaba, pero no podía hablar. Muy lindo todo lo que han dicho y todos los aportes. Muchas gracias, muchas gracias. Se ven árboles detrás tuyo. ¿Dónde estás? Ahora, ¿ves? Por acá vivo, ¿ves? Ahora estoy, como te conté, en la casa de Laura, que tiene mejor señal que en mi casa. Estoy como a una cuadra de mi casa, pero Sí. así es mi paisaje. O sea, pura vegetación. Así vivo, en medio del campo, muy lindo. ¿Y el estrés de la ciudad? No, eso cuando voy a la ciudad solamente. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Siendo el último, para mí fue una alegría recorrer estos 3 años con ustedes. El año que viene, Dios mediante, quizás podamos contar con la elaboración conjunta de todos los disertantes, con un libro que recoja la síntesis de cada ponencia. Perdón, Roberto, ¿cuántos dijiste que ya te dijeron que sí? Y más de 80. De 130, más de 80. Pero todavía hasta el 30 de noviembre pueden responder, así que a 4 o 5 páginas cada uno, 4 por 8. ¿4 por 8? No somos 32. de la matemática, ¿eh? Sí, 120.
Serían 320 páginas, o sea, 160 hojas. Muy bien. Está bien. Podemos hacer también 6 páginas, entonces, ¿no? Me parece que si somos solo 80, podría ser una síntesis. Ahora la editorial Guadalupe en diciembre nos manda las pautas, yo se las envío a ustedes y así lo redactamos todos en el mismo formato y en febrero elevo todo a la editorial para que, y que me ayuden a elegir una institución a la cual donar la parte que nos corresponde por autoría, que no es mucho, o sea, creo que era el 8%, no es mucho, pero como toda esta actividad fue gratuita, también vamos a hacer una experiencia gratuita de solidaridad logoterapéutica entre todos. No sé a quién podemos donarlo, si a Cáritas Internacional, la Cruz Roja, la UNESCO, no sé, si a alguien se le ocurre, lo proponemos a la editorial y la editorial hará el convenio con ellos. Nosotros cedemos nuestro derecho de autoría. Creo que va a ser la primera experiencia de solidaridad conjunta a nivel internacional, creo. Mira, Bueno, Roberto, sí, creo que lo que has logrado en 3 años ininterrumpidos, pasaste la pandemia, lograste unir en encuentros a todos los logoterapeutas de distintas partes del mundo. Verdaderamente has sido muy audaz y has tenido mucho coraje, mucha perseverancia y valoro muchísimo todo el esfuerzo que has hecho. Aparte creo que todo esto queda como una biblioteca, porque virtualmente podemos verlo en cada momento que queremos. en YouTube. En YouTube, yo entro muchas veces a YouTube y vuelvo a escuchar las conferencias, los encuentros, y creo que eso quedó para la humanidad. Cada vez que queramos escuchar, vamos a poder hacerlo, y creo que ya hoy es verdaderamente importante lo que has logrado, y cómo podemos estar todos contactados a través tuyo hoy, que esto no había pasado nunca históricamente en la logoterapia. Así que creo que has hecho historia con esto y accionando y con audacia. Así que es más que agradecida por haberme permitido participar y por haber crecido con tus encuentros. Bueno, gracias Magdalena, te queremos mucho. Y bueno, si Yo a vos. Eugenio, es recíproco, es mutuo. Si nadie, si Eugenio no está, no está, ¿verdad? Susana no está, ¿no? No está. Bueno, si Eugenio no está y nadie quiere decir nada más, los espero mañana, no falten mañana, es el último, es un ratito solo, una horita. Y de paso charlamos con Alex Vesely. Para acá, para algunas chicas puede ser un buen candidato. Que no me escuche Alex. Y bueno, nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias Un por abrazo todo. grande. Chao. Muchas gracias, Roberto, y a Abrazo, todos. Qué abrazo. lindo. Chao, chao. Qué Abrazo. audacia. Gracias, gracias. Adiós. Fuerte abrazo. Hasta mañana. chao. Roberto. Hasta mañana. 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 Gracias. Mañana.